Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Bienvenidos amigos y amigas a este espacio de entrevistas. Hoy tenemos con nosotros al Padre Marvin Navas. Padre, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en esta oportunidad. Gracias Luis por la invitación y también gracias por vernos y estar aquí presente y orando por nosotros. Muy bien, Padre. Queremos conocer un poco más acerca de su experiencia en todo esto, de qué ha sido su formación y ahora pues como sacerdote. Quisiera que pues nos compartiera un momento cuando usted recibe ese llamado de Dios al servicio en el ministerio del sacerdocio. Hace muchos años atrás, la invitación llega como en los años 1998 quizás. Pero es un deseo que ha estado por ahí, el deseo de servir, el deseo de acercarnos a Dios. Y trabajando dentro de la iglesia, me llega la invitación a un retiro vocacional. Y la pregunta era, ¿pero por qué? Y la razón era porque ciertas personas miraban en mí ciertas cualidades. Miraban en mí una persona joven, entregada a Dios, y la posibilidad de que a lo mejor Dios quería llamarme a algo mayor. Aunque yo en aquel entonces no lo miraba de esa manera. Yo estaba sirviendo a la iglesia, un laico joven, comprometido, sirviendo en el grupo juvenil, dando clases de catecismo, trabajando dentro de la iglesia. Así que la invitación me llegó 2 veces y la segunda vez casi la rechazo, pero la invitación era, pero se te ve que te gusta la iglesia. Y sí, a mí me encantan las cosas de Dios, me encanta trabajar con la gente, el pueblo de Dios. Así que comencé a darme la oportunidad de, bueno, a lo mejor Dios me está llamando para algo más. No sabía qué era, pero ese fue el dar mi primer paso. Muy interesante. Padre, ¿por qué decide ser sacerdote y por qué sacerdote vicentino? Como te digo, siempre ha estado en mí esa idea o el deseo de servir. Sabemos de que nuestro Señor vino a servir y que hay cierta obligación, digamos, de todo cristiano de servir al prójimo. Así que nuestra familia siempre ha sido bien servicial. Y sirviendo es que yo descubro de que Dios me está llamando para ser sacerdote. A menos así lo siento en aquel entonces. Y entre los grupos que estoy trabajando con los padres vicentinos, que están haciendo una misión en Carolina del Norte. Estoy trabajando con los padres franciscanos, que es el párroco donde estoy sirviendo. Y también la diócesis se interesa, así que de repente me veo invitado por estos grupos a ser parte de ellos, a ir a sus retiros. Y fui a varios retiros, ordenaciones de ellos, los franciscanos y los padres vicentinos. Pero al final ese deseo de servir al pobre me llamó la atención. Y me llamó la atención no solamente de Jesús, pero también de San Vicente de Paúl, que dio toda su vida a servicio de los más necesitados. Así que yo di ese primer paso, no para ser sacerdote, sino descubrir mi vocación. Y al dar ese primer paso a una casa de discernimiento con los padres vicentinos, de repente me doy cuenta que encuentro una paz. Un sentir de que he tomado ese primer paso y ha sido mi mejor decisión. Muy bien. Ahora podría compartirnos un poco acerca de cómo fue su experiencia en el momento que usted toma la decisión de entrar en el seminario, todo el proceso del seminario y ahora con estos años ya como sacerdote. ¿Cuál ha sido esa experiencia? La experiencia en primer lugar, es un discernimiento al principio. Yo entré en una casa. Habíamos en aquel entonces 4 jóvenes, los 4 estábamos en búsqueda de cuál era nuestra vocación, a lo que Dios nos estaba llamando. Y en el caminar algunos descubrieron de que su vocación no era ser sacerdotes. Se casaron y gracias a Dios están felices. Otros nos quedamos porque había algo que nos gustaba, había algo que todavía nos motivaba a hacer oraciones juntos, a trabajar dentro de la iglesia, a preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Yo pasé 3 años
en un proceso de discernimiento. Y aunque la vocación no estaba segura, porque siempre hay muchas dudas, pero yo estaba en paz. Estaba en paz tanto con los padres vicentinos, en la casa de discernimiento, con los demás jóvenes y con la iglesia donde estábamos trabajando. Así que con esa sinceridad, aunque no sinceridad en mi vocación, pero sinceridad de que estoy feliz, yo di el siguiente paso, que es venir a Nueva York, donde está nuestra casa de formación. Y aquí estuve 6 años y lo mismo, con dudas, pero siempre presente de que Dios está caminando conmigo, de que yo quiero descubrir mi vocación. Y de repente me doy cuenta de que estoy gastando más energías en querer estar seguro de mi vocación, que simplemente decir, mira, este es mi regalo. No es de que yo lo tengo, es un regalo que Dios me ha dado y Dios me lo ha dado para vivirlo. Y de repente comienzo a descubrir una felicidad de que si este es un regalo que Dios me ha dado, si esta es mi vocación, ser sacerdote, entonces sí, me puedo preocupar, hacer trabajo, desvelarme, trabajar duro, pero si sé que al final Dios me está llamando a esto, pues es una bendición. Y en el año del 2010 termino todos mis estudios y me ordenan sacerdote. Y la primera misión es en Filadelfia. A veces decimos que los sacerdotes tienen su luna de miel, que es la comunidad donde lo envían, donde ellos van a aprender. Y Filadelfia ha sido, dice, la ciudad de ese amor entre hermanos. Y yo lo experimenté. Unas comunidades que sí me amaron y que yo también los amé. Una comunidad que me enseñó y yo creo que también les enseñé, porque también era maestro, predicaba, constantemente estaba bien activo en lo que es la vida de las parroquias. Mi primer misión en Filadelfia, teníamos 6 parroquias que atender y cada una era diferente, y yo como nuevo, aprendiendo, dándome ese espacio de que sí quería servir al pueblo de Dios y servirle bien. Algo que sí me ha llamado la atención en todo este caminar es de serle fiel a Dios en las cositas pequeñas. Y constantemente me recuerdo, porque si le soy fiel en esto, que es pequeño, Dios me dará más. Y eso ha venido pasando una y otra vez. Que mis superiores constantemente me han dicho, haz esto. Marvin, te necesito aquí. Marvin, estamos pensando en enviarte a tal lugar. Hoy estoy aquí, 3 años después de mi ordenación, en la casa de formación. Y es un gran compromiso. Y nuevamente, yo le quiero ser fiel a Dios. En las cosas pequeñas. Y es en las cosas pequeñas que agradamos a Dios, pero también Dios nos da más trabajo, más preocupaciones, más dolores de cabeza, pero también más felicidad, más paz en nuestro interior y sobre todo, seguirnos santificando en este camino. Qué bueno. Creo que todo ese tiempo de experiencia ayuda a otras personas que también están como pensando a iniciar un proceso, así como el que usted ha llevado, y pues que al final pues logró llegar a ser el sacerdote pues que Dios quiere que sea, y está trabajando para poder realizar y llevar a cabo ese trabajo ministerial que Dios le ha encomendado a través de su sacerdocio. Ahora, ¿cuál sería ese mensaje que usted daría? Imagino que más de alguno de los que nos están mirando en estos momentos está pensando tal vez en iniciar un proceso de discernimiento, o se está preguntando, ¿qué es ser sacerdote? ¿O Dios me está llamando a mí? ¿Cuál sería ese mensaje que usted le daría a esos jóvenes que están pensando en iniciar un proceso, o a lo mejor alguna vez se han preguntado si Dios los llama a este camino, pero que aún todavía no se decide? Dios ha creado hombres y mujeres de valor. Yo creo que eso es uno de los grandes mensajes que tanto el Papa Juan Pablo II lo venía diciendo: no tengan miedo, somos personas de valor, y sí tenemos que dar ese primer paso. A veces pensamos de tener la valentía de dar el primer paso porque Dios ya lo dio,
Dios es el primero en actuar en nuestras vidas. Dios nos ha creado, Dios camina con nosotros, Dios nos da tantas bendiciones, Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros dar ese primer paso y con dudas, a lo mejor cuestionando todo el caminar, tranquilo. Pero la importancia es de atreverse a dar ese primer paso, de acercarse al lago como lo hacían los apóstoles y tirar las redes, aunque ya lo hicieron toda la noche, pero porque Dios nos lo pide, lo hacemos. Y con esa valentía, ¿sí? Sin miedo de tirarse, de dar ese primer paso. Yo les aseguro que si dan ese primer paso, y hay que preparar ese primer paso, hay que comenzar a orar pidiéndole a Dios por esa vocación. La vocación es un regalo de Dios. Y si Dios, que es generoso, quiere que un día tú seas sacerdote, con toda confianza dile, Señor, dame esa vocación, porque Dios te la va a dar. Y si Dios quiere que estés casado, también te va a dar esa vocación. O si Dios a lo mejor tiene un plan de que tú vivas una vida de soltero, pero entregado en las cosas de Dios, esa es una vocación. Así que no tengas miedo de decirle, Señor, dame ese regalo de la vocación, porque Dios te lo va a dar. Y el día de mañana tú serás feliz. Feliz porque a lo mejor tu vocación será casarte, pero es tu vocación. Vívela. Dale buenos regalos a la iglesia. O a lo mejor es ser soltero. Vive esa vocación en fidelidad, en castidad, sirviendo al pueblo de Dios. O a lo mejor el día de mañana Dios los llame, ¿sí?, a ser sacerdotes. Y es una alegría, es un gran reto. Ser sacerdote hoy en día es ser pastor. El Papa Francisco nos recuerda constantemente de que hoy la iglesia necesita buenos pastores. Y Dios ya lo hizo. Nos toca a nosotros creer de que yo puedo ser un buen pastor y comenzar a dar lo poquito que Dios me ha dado, o lo poquito que a lo mejor yo considero que tengo. En realidad es un granito de mostaza que necesitamos. Esa es la fe que Dios nos está pidiendo. De ahí lo demás Él lo hará. Él es el que hace maravillas en nuestra vida. No tengas miedo. Atrévete a ser diferente y toma ese primer paso. Y lo importante que usted nos decía y nos recalcaba, Padre, el ser fiel ahí donde Dios nos llama, donde quiera que sea, ya sea en el matrimonio, en la vida religiosa o en la soltería. Lo importante es ser fiel en ese trabajo que Dios nos encomienda. Así que muchísimas gracias, Padre, por su tiempo y por esas palabras. Seguramente ese mensaje llegará a muchos jóvenes que se están haciendo esa pregunta y pues encontrarán una respuesta ahí donde Dios quiere que ustedes estén. Gracias, Luis, por esta invitación y también gracias a ustedes. Y sigan con esa preguntita, ¿qué es lo que Dios quiere de mí?